Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes y, si es posible, te daré fechas también. Aries, en el trabajo. Todo este tiempo que has estado trabajando en este lugar, o todo este tiempo, el mucho o el poco que hayas estado, trae una recompensa para ti, Aries. Trae un avance, trae, digamos, como que tú pasas una fase en tu trabajo, como que has estado en una fase de constantes pruebas y ahora llega la tranquilidad y la recompensa para ti. Aries, que no tenéis trabajo. Mira, tú tienes la oportunidad, y así lo dicen, de irte a un lugar donde tú tienes familiares. Ahí podría cambiar toda tu situación laboral, sí. Vas a tener esta oportunidad, Aries, en 3 semanas aproximadamente. Aries, que tenéis un negocio. Hay algo que sabéis que se avecina, que son pagos, ¿vale? Como en todos los negocios. Y tenéis un poco de miedo con esto que sabéis que tiene que venir, con este pago que sabéis que tiene que venir. A mí lo que me dicen las cartas es que tú no debes de tener miedo, incertidumbre, porque no es tanto como tú crees, Aries. No es tanto como tú crees. Vamos a seguir, seguimos, Aries, con tu economía. Aries y tu economía. Algo oculto hay. Aries, te veo en un pasado como algo que te pertenecía, un dinero que a ti te pertenecía. Bueno, en cierto modo este dinero no ha llegado a tus manos. Aquí hay personas, hay cosas ocultas de por medio, sí. Pero este dinero tarde o temprano dicen que tienen que llegar, ¿no? Que tiene que llegar a tus manos y que debe que por mucho que se oculte esta situación, o lo que verdaderamente pasó con este dinero, dicen que va a salir a la luz. O sea, que esto va a salir a la luz, te importará más o menos, no lo sé. Lo que sí sé es que ese dinero llega a ti. Bien, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Aries, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Estáis dejando fluir las cosas, las situaciones. Estáis intentando encontrar el equilibrio con vosotros mismos. Estáis de cambio, estáis soltando cargas del pasado, y esto es muy importante, Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué personas salen por aquí. Porque seguramente que saldrán personas en tu vida, por las cartas que he visto. Vamos a ver, Aries, solteros. Hay una situación en tu vida en la cual se llega a una conclusión de que algo no puede ser. De que algo no puede ser. No hemos llegado todavía a esa conclusión, pero sí es cierto que estamos a punto de llegar a esa conclusión de una situación, de una persona que se alejó en su momento, que lo deja todo, digamos, en stand-by, no dice ni un sí, ni un no, ni un nada, ni un por qué, ni un posiblemente. Entonces llegamos a esta conclusión, que con esta persona, pues, es como llegar a pensar, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O darse cuenta de que uno está perdiendo el tiempo. Bien, en el momento que llegamos a esa situación en la cual nos damos cuenta de que de que hemos perdido el tiempo con esta persona,
Dice, aquí hay cambios. Aquí se producen cambios. Y es que, Aries, yo te veo a ti como que se te abren los caminos a raíz de un desplazamiento o esta persona se acerca a ti, una de dos. Vamos a verlo, vamos a ir confirmando. No, tú te desplazas, Aries. Tú te desplazas y este desplazamiento tiene que ver mucho con esta persona importante que yo estoy viendo en tu destino. ¿Qué pasa cuando tú conoces a esta persona importante que yo estoy viendo aquí? Que andas como en comunicaciones, solo en comunicaciones con una persona que está relacionada con algo laboral tuyo, como que estáis de tonteo o algo así. Pero cuando aparezca esta persona en tu vida, no vas a dudar ni un momento en dejar este tonteo que hay. Porque es un tonteo que, en cierto modo, ilusiona pero no lleva a nada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. ¿Te has pensado mucho el cambio? ¿Te has pensado un cambio o te estás pensando mucho ese desplazamiento? Quizás el cambio que yo veo conlleva ese desplazamiento que hemos visto. Entonces, te voy a hablar de 30 a 40 días, que es cuando tú realmente vas a tener claro ese cambio. A partir de ahí es cuando puedes decir que la persona esta especial está a punto de llegar. Vamos a ver qué más. Después de pasar momentos de tu vida de mucho trabajo, de llegar a conclusiones, que es la conclusión que hemos visto antes, una conclusión con una persona a la cual sabemos que no nos lleva a nada, tomaremos una decisión en nuestra vida que nos llevará al triunfo. Cambio de energías en tu vida, Aries, cambio de energías. Pienso que no te va a costar trabajo decidir, en este caso, porque mira, esta persona que hemos visto antes, que había un tonteo o algo por el estilo, parece ser que el tonteo se ha alargado más de la cuenta y no lleva nada. Por eso decían, nos damos... el tonteo que tenemos o las comunicaciones que tenemos con esta persona nos ilusionan, pero sabemos que no nos van a llevar a nada. Entonces entiendo que ya se lleva un tiempo hablando con esta persona. Por eso pienso que no te va a costar trabajo tomar decisiones en este caso, Vamos a seguir, seguimos, Aries. No te me vayas, solteros, porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries casados en convivencia y novios. Bueno. Nos viene un flash, ¿no? Nos viene un flash en el cual, pues, entendemos muchas inestabilidades. Y esto está a punto de pasar, ¿Qué pasa cuando se llega a entender todas estas inestabilidades que yo estoy viendo aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué más. ¿Qué pasa cuando se llega a esta situación? A comprender por qué tanta inestabilidad. Entendemos que la relación ha estado como en tensión constante. Como que uno de los dos ha estado en un punto de tener que tomar decisiones sin tener que tomarlas.
porque no, porque en este caso es que hay vínculos que no se pueden romper. Entonces hay decisiones que no se pueden tomar realmente, porque es que realmente hay vínculos de sangre que es que no se pueden romper. Bien, entonces llegamos a esta conclusión. ¿Puede traer esta conclusión disputas entre vosotros? Puede traer disputas, pero en ningún momento a mí me dicen que a esta conclusión que se llega va a haber una separación. A raíz de esta conclusión va a haber una separación. No va a haber una separación. Hay un punto de inflexión, el cual esto se ha generado porque uno de los dos se ha sentido entre dos caminos, cuando en esta situación no se puede sentir uno entre dos caminos, y entonces se cambian cosas. Se cambian cosas para que la parte que se ha sentido entre dos caminos deje de tener ese sentimiento. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Aries, tú sabes perfectamente quién es esta persona, la cual, bueno, es una persona familiar, es una persona, bueno, que desestabiliza la relación, pero es que aquí no puede uno sentirse, o la parte allegada a esa persona no puede sentirse presionado o presionada, porque no tomaría decisiones realmente. O sea, ni tomaría decisiones, ni puede tomarlas, ni debe, y lo único que haría sería quedarse en medio, pasarlo mal, esta persona, y alejarse cada vez más de lo que es la relación. Esto es lo que pasaría aquí. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que tu relación, mira Aries, tu relación va a seguir, tu relación sigue, van a hacer cambios va a haber cambios en la relación, va a haber más comunicación entre vosotros. Yo lo único que espero que cuando llegue esa comunicación más fluida entre vosotros no sea tarde, ¿vale? Espero que no sea tarde, porque es cierto que yo veo aquí muchos problemas también generados, aparte de esta persona, por hijos con otras parejas, y son problemas un poquito más incómodos, ¿no? Entonces yo espero que no sea tarde. El tema de que, sobre todo los que estéis en convivencia, el tema de me voy a ir, que se ha dicho muchas veces, me voy, pero nunca me voy, no se va. O sea, los que estéis en esta situación y os haya dicho eso, no se va. Ya te lo digo yo, que no. Es una manera de ponerse de protegerse, ponerse a la defensiva, como lo quieras llamar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Hay que esperar, mira, yo te diría, espera hasta finales de noviembre, que verás tú cómo tu relación se va a recomponer. ¿Y por qué se va a recomponer? Porque se van a cambiar muchas cosas aquí. Entonces aquí dicen que esperes, que a finales de noviembre habrá no una decisión en lo que hemos estado hablando de tomar decisiones en cuanto a lo familiar, no. Una decisión en cuanto a hacer más formar tu relación o a que se relajen las cosas. Todo lo que tenga que ver con vuestra unión y con vuestra estabilidad. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Estáis hechos el uno para el otro, ¿no? Dicen que bueno, que
este bache que vosotros habéis pasado, que yo no lo veo tan grave tampoco, que esto va a cambiar, o sea que hay un cambio de energía, que vosotros vais a seguir juntos, sale clarísimamente, así que yo te diría, Aries, que en este caso no te preocupes, deja las cosas fluir, deja las cosas pasar, que verás como todo se acomoda en su sitio. Vamos a seguir, Aries, seguimos con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. No todas las personas demuestran el amor de la misma forma, ¿no? No todos los amores se viven o se sienten de la misma forma. Aquí dicen, observa a la persona que te aporta esa calma. Préstale atención a esa persona que a ti te aporta esa calma. El amor no llega de la noche a la mañana. El amor de verdad, el verdadero, llega conforme vas conociendo a la persona. Lo demás, los amores estos que llegan de la noche a la mañana, eso es físico, eso es sexo, eso es atracción. El amor verdadero es el que te he dicho, el que llega cuando tú conoces verdaderamente a la persona. Vamos a seguir, seguimos con la salud, no te me vayas, Aries, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a seguir con la salud, mi queridísimo Aries. Las mujeres, Aries, me gustaría que os cuidarais todo el tema de los ovarios, el útero y demás. Marca mucho inflamaciones de vientre, Aries. Bien, pero no son cosas graves de salud. De todas maneras, como yo siempre te digo, mi queridísimo Aries, que yo no soy médico. Vamos a seguir. Ahora sí, con ese mensaje general que te quiero dar. Bien. Calma. Si tú, Aries, tienes claro de lo que vas a conseguir, no dejes, en este caso, que interfieran las opiniones de otras personas. Si tú lo tienes claro en tu mente, las opiniones de las otras personas, déjalas aparte. Sigue tu camino, vea por tu objetivo, Aries. Te voy a dar un número, el número 14 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, que te mando un besito fuerte. Y ¿qué más? Que nos vemos en el próximo vídeo.